Muy buenos días. Voy a conversar con Irán Gavilla. Él es presidente del partido Puente. Puente. ¿Por dónde cruza ese puente? ¿Ah? Por toda Venezuela. Sí. Por toda Venezuela, sí. Sí. Y pasa tranquilo. Así es. Pasa, Un honor estar pasa con gente. un honor estar contigo, Carlos, Gracias. en este prestigioso espacio y en este canal. Bienvenido, Irán. Siempre es bien recibido. Aquí dice que Irán Gavilla plantea convocar Consejo de Defensa de la Nación para combatir la corrupción. ¿Tú dijiste eso? Sí, el país está viviendo momentos muy difíciles. En primer lugar, este tema que tiene que ver con el asalto a los dineros públicos a través de PDVSA y mecanismo de criptomonedas. No se sabe la cuantía. Unos hablan de 3.000 millones de dólares. Carlos Tablante recientemente, quien a pesar de que vive en el exterior hace seguimiento de la situación nacional, dice que hay facturas por cobrar de entregas de petróleo que no fueron canceladas por el orden de los 21.000 millones de bolívares. Eso contrasta con la pobreza en la que viven la mayoría de los compatriotas. Carlos, el Observatorio Venezolano de las Finanzas nos dice que para diciembre del 2022, el ingreso promedio de un trabajador de los servicios o del comercio es de $130. Y el CENDAS, el Centro de Documentación de la Federación Venezolana de Maestros, dice que para esa misma época, hace 3 meses, la canasta básica alimentaria era $480. No alcanza el ingreso. Los sueldos y salarios se devalúan día a día y frente a esa miseria está la ostentación de funcionarios públicos que con inmuebles, vehículos de lujo, cuentas bancarias, han asaltado la nación. Entonces, en medio de esta crisis, a lo que se añade el problema reciente del fallo de la Corte Internacional de Justicia el 6 de abril, que niega el recurso que introdujo Venezuela de declarar inadmisible la solicitud de Guyana, es una situación que reclama el concurso de todos los venezolanos. Y la Carta Magna, la Constitución, en su artículo 236, establece cuáles son las atribuciones y las obligaciones del presidente de la República. Está la de nombrar al vicepresidente o a la vicepresidenta, a los ministros, está la de administrar la hacienda pública. Ya estos dos numerales de ese artículo establecen una responsabilidad en Nicolás Maduro de primer orden en la situación caótica en la que estamos viviendo. Pero ese artículo, en el numeral 23, permite la creación del Consejo de Defensa de la Nación. ¿Qué es el Consejo de Defensa? Ahí vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Consejo de Defensa? Como diría tu amigo y amigo, ¿con qué se come eso? Como diría don Luis. Miquelena. Don Luis Miquelena, nuestro fraterno y amigo, siempre paisano. Y siempre recordado amigo. El artículo 323 dice que para situaciones como la que estamos viviendo en una emergencia económico y social, ética por la corrupción, de aislamiento internacional y de reveses en nuestra reclamación del territorio, nuestra justa reclamación del territorio de Guyana, se puede convocar el Consejo de Defensa de la Nación. ¿Quiénes integran el Consejo de Defensa de la Nación? ¿Para qué vas a convocar? ¿Para qué? ¿Para qué se convocaría? Bueno, para tratar estos temas, nosotros proponemos una agenda de 4 temas. Ajá. 1, lucha contra la corrupción. 2, recuperación económica y aumento del ingreso real de los venezolanos. 3, mejoramiento de los servicios públicos, agua, electricidad, transporte, alimentación, educación, salud. Y en cuarto lugar, la normalización y el mejoramiento de las relaciones internacionales de Venezuela. Esos son los 4 puntos que nosotros proponemos en la agenda de hoy en día. Ahora, ¿quiénes abordarían esa agenda nacional?
Los poderes públicos, por supuesto, que están contemplados en el artículo 323, pero en el artículo 2 de nuestra Carta Magna se establece que Venezuela es una república con un Estado de social y de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la pluralidad política. Y en el artículo 323 se dice que otros sectores de la nación venezolana pueden formar parte... ¿Cómo entender esa pluralidad política? Bueno, que hay temas... Que el gobierno invite a gobernar a otro, que el gobierno haga un pacto como el de Punto Fijo, parecido, ¿no? No, que hay temas que no pueden ser resueltos solo por el gobierno, ni siquiera por el Estado. Por ejemplo, en este tema de Guyana, la declaración que aparece una vez que la Corte Internacional de Justicia, el jueves 6 de abril, no admite la solicitud de Venezuela, lo cual es un revés para Venezuela, en la foto aparecen 3 personas: el canciller Iván Gil, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de la Defensa, el general Padrino López. Este es un tema que va más allá del gobierno y del Estado. Ahora, una vez que se produce ese fallo, ¿qué hacer? Bueno, ¿Y qué haría un señor como Irán Gaviria si estuviera en ese compromiso? Convocar la nación a los mejores expertos en materia internacional, dentro y fuera del país, y a sabiendas que la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2020 declaró la competencia para ir al fondo de la cuestión, y Venezuela se venía oponiendo, incluso hasta en el año 2023, hasta ahora en el 2023, Venezuela se venía oponiendo a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Irán Gaviria y cualquier venezolano sensato convocaría a los mejores especialistas para ir al fondo de la cuestión, como se hizo, Carlos, en 1962. En 1962, el canciller de la República, Marco Falcón Briceño, ante las Naciones Unidas, denunció el laudo fraudulento de París de 1899. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa denuncia, sustentada por una Cancillería sólida, con expertos, llevó al Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Hoy qué es el Acuerdo de Ginebra hoy? Hoy el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo para ponernos de acuerdo. Es un acuerdo para, manteniendo el status quo, es decir, la ocupación del territorio que nos pertenece históricamente por la Capitanía General de Venezuela de 1777, por la primera Constitución del país de 1811, por la creación de la Gran Colombia en 1821, por la creación de la República de Venezuela en 1830. Hay una posesión y una propiedad histórica sobre ese territorio. ¿Qué lejos estamos del acuerdo o del desacuerdo? Bueno, esa decisión de la Corte Internacional de Justicia se va a producir en algún momento. Es una decisión inapelable, de obligatorio cumplimiento, y nosotros estamos reclamando con derecho un territorio que tiene 160.000 kilómetros cuadrados. ¿Y qué temes tú que ese acuerdo sea contra Venezuela? ¿Que ese acuerdo sea desfavorable a Venezuela? Bueno, hay el riesgo, pero nosotros tenemos argumentos sólidos para demostrar que el laudo de París de 1899 fue fraudulento. Hay documentos que prueban eso. Uno de esos documentos es de uno de los jueces norteamericanos que participó en ese acuerdo. Está el Acuerdo de Ginebra. Ahora, ¿nuestra Cancillería está consciente de eso? Nuestra Cancillería ha actuado con flaqueza y con torpeza. Nuestro gobierno ha actuado con debilidad y con torpeza, y hemos tenido 2 reveses. El revés de diciembre del 2020 y este revés de ahora, del 6 de abril del 2023. Ahora, el que te está oyendo dice, bueno, Irán Gaviria, experto en situación agrícola, venezolano, del partido Puente,
nos está hablando de eso que está pasando. Pero nosotros tenemos otros problemas locales que son tan serios como el del acuerdo del Esequibo, Por que es el supuesto. acuerdo para comer, para ganar dinero, para mejorar los salarios, etcétera, 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 ¿no? Por eso al comienzo del programa yo decía que esta crisis es una crisis que es primero y ante todo una crisis económico y social. Y yo decía que con un ingreso promedio de $130 frente a una canasta básica alimentaria de $480, no hay forma de sobrevivir. Y el problema del venezolano hoy en día es el problema de la caída del ingreso real, del hambre, del éxodo, del deterioro de los servicios públicos. Y esos problemas, ¿qué solución tienen, Carlos? Esos problemas tienen una solución política. Y la solución política es cambiar la conducción de los destinos de la nación. El modelo del socialismo del siglo XXI ¿Y a quién vas a poner? Ha fracasado. Bueno, un nuevo equipo de gobierno. ¿Dónde está? Se está construyendo. Puente, lo decíamos también al comienzo del programa. Y ya Puente puso las bases. Y quien les habla recorre el país incesantemente. Estamos en Guárico, vamos a Portuguesa, pronto iré a Falcón, a tu estado, en los Andes, entrevistándonos con productores agropecuarios, líderes de las cámaras de comercio, con líderes religiosos, para ayudar. ¿Qué te dice la gente y qué le prometes tú a esa gente? La gente dice que Venezuela tiene que cambiar, que vivimos en una situación inhóspita, que ha llevado, entre otras cosas, al éxodo de más de 7 millones de compatriotas. No hay ninguna familia hoy en el país que no tenga un familiar en el exterior, que es un país en el que los flagelos del hambre, la desnutrición, el ausentismo en las escuelas, la carencia de agua potable, de combustible, de transporte, están presentes. Y lo que la gente dice, esto tiene que cambiar. Ahora, nosotros queremos que Venezuela cambie, y cuando digo nosotros, digo Puente, el Partido Unión y Entendimiento, en el marco de la Constitución, por las vías pacíficas, electorales y negociadas. Por eso. Y que en el 2024... ¿Qué pasa si convocan elecciones y repite el estatus? Bueno, es una posibilidad, ciertamente, pero si hay elecciones, deberían producirse en el 2024, porque el periodo presidencial es de 6 años. En el 10 de enero del 2025 debería juramentarse un nuevo presidente. ¿Y qué es lo que está previsto ahorita? Bueno, está previsto que en el 2024 haya una elección presidencial, que se anuncie la fecha de esa elección, que se actualice el registro electoral, que se invite a observadores internacionales, en particular la Unión Europea, y que nosotros tengamos un CNE confiable. ¿Te garantiza el CNE? Eso te iba a preguntar. El actual sí, porque hubo unas elecciones el 21 de noviembre del 2021 de gobernadores y de alcaldes que fueron unas elecciones competitivas, con observación internacional. Unas elecciones como las del 2021 deberían producirse en el 2024. ¿Y qué sospechas tú? Bueno, que estamos trabajando para que eso sea así y que al interior de quienes queremos un cambio de la oposición, Puente está brindando 2 contribuciones. En primer lugar, la propuesta de un programa de gobierno, qué hacer con el petróleo, con la agricultura, con las Fuerzas Armadas, con las relaciones. ¿Qué harías tú con el petróleo? Con el petróleo, primero mantener la propiedad de la nación sobre el petróleo. Ahora bien. ¿Qué harías con la Fuerza Armada? Artículo 328. ¿Qué dice? La Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación. ¿Y ahorita no es? Entera. No, ahorita es una institución que se ha politizado, que se ha partidizado, y el artículo 328 lo prohíbe expresamente. ¿Pero la Fuerza Armada ¿qué tú propones? ¿Eliminar la Fuerza Armada? No. Mantener la Fuerza Armada es una institución vital para el desarrollo de la nación y que cumpla lo establecido en el 328. Es una institución para la defensa del territorio, de la paz,
sin parcialidad política. ¿Y quién es el juez de esa imparcialidad? Hay Corte Suprema, hay Fiscalía, hay otras instituciones el poder que pueden militar, ser vigilantes de ese el poder militar, como lo estableció el libertador Simón Bolívar, debe estar supeditado al poder civil. En las repúblicas modernas y democráticas, el poder militar está supeditado al poder ¿Y eso civil. no está ocurriendo? No está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el poder civil que se ejerce a través del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial, correcto, está supeditado hoy en día a una presencia avasallante del militar y del militarismo. Venezuela requiere un gobierno civilista en el cual el poder militar esté supeditado, como lo estableció el no libertador. tienen un presidente civil, tienen ministros civiles y tienen ministros militares, una combinación, ¿no? Con militares en presencia, en despachos del Poder Ejecutivo, que no son de su, que no son de su competencia, Por ejemplo. Petróleo, por ejemplo. Nosotros tenemos técnicos petroleros. ¿Y quién es el presidente de Petróleo ahorita? Un ¿Militar? general, el general Tellechea, un militar, el militar Tellechea. Y antes estaba un civil. Y antes estaba un civil que está perseguido por corrupción. Pero nosotros tuvimos una industria petrolera con meritocracia, de la cual fueron expulsados más de 20.000 trabajadores. Ponle un promedio de 20 años de experiencia de cada trabajador. Perdimos 300.000 años de experiencia en la industria petrolera. Entonces, el petróleo, en concreto, que es una de las preguntas que tú hacías, debe pasar a manos de la nación, lo propone Puente, mantener el Estado la propiedad sobre los yacimientos, pero con una parte de la regalía petrolera y de los proventos que produce el petróleo, darle participación directa a los venezolanos. Una pregunta, ¿Puente tiene gente? Tiene mucha gente, Puente tiene mucha gente, tiene muchos votos, tenemos diputados a consejos legislativos, tenemos alcaldes y tenemos sobre todo una disposición a ayudar a que se produzca un cambio en Venezuela por las vías democráticas. Terminamos el programa, un mensaje antes de irte. Que hay esperanza y que Venezuela debe cambiar y que Puente será un instrumento para la formulación de un programa de cambio y para la articulación que conduzca a un candidato unitario. Bueno, Puente, hay un político que se llama Puente, ¿no? Así es, el partido, ha venido al programa. El partido Unión y Entendimiento Puente. No, pero hay otro Puente, un economista, como que siempre los traigo yo al programa. Así es. Muy capaz este. Así es. Bueno, gracias, Irán. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.